Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El Congreso tiene la palabra. Desde hoy, el proyecto de reforma pensional está listo para ser discutido, transformado y aprobado por los congresistas. El gobierno radicó ante el Senado esta propuesta que cambia el sistema actual por uno de 4 pilares. Analizaremos los cambios con Andrés Felipe Izquierdo, experto en el tema pensional. La recuperación del Bitcoin. En solo 3 meses que vamos de este año, la criptomoneda líder ha tenido una trepada de más del 60% en su valor. ¿Seguirá subiendo? Analizaremos el tema con el experto Alejandro Beltrán de la plataforma Buda.com. Luz verde a la integración de Viva y de Avianca. La Aeronáutica Civil autorizó la petición de las 2 aerolíneas, pero pusieron varias condiciones tanto en sus operaciones aéreas como en la protección de los viajeros. Les tenemos los detalles con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con la noticia económica del día en nuestro país. Se trata de la radicación del proyecto de reforma pensional que el mismo presidente Gustavo Petro llevó ante el Congreso para su radicación. Tanto el primer mandatario como la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicaron allí los alcances y los objetivos de esta propuesta. Estamos pasando de 2 regímenes en competencia y paralelos a un sistema unificado de pensiones. El nuevo sistema de pensiones será unificado, mayoritariamente público, complementario, no competitivo y sobre todo que garantice el derecho, dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes, habiendo aportado a la sociedad, no reciben pensión. Este es un cambio cualitativo. Pasamos de un sistema de reparto a un sistema de pilares. Con la reforma se pretende hacer un cambio de destinación de los recursos, donde con los mismos aportes se garantice el pago de las pensiones y, por otro lado, que el presupuesto general de la Nación sea el responsable del pago de los recursos del primer pilar o pilar solidario, lo que nos permitirá aumentar cobertura del sistema al priorizar un ingreso en la vejez para las personas más vulnerables, con la atención de 2.596.098 personas mayores de 65 años y en pobreza extrema para el 2024. ¿Cómo lograremos que todo viejo o vieja pueda tener una pensión en Colombia? Pues produciendo, aumentando la base de cotizantes. Ya verán en las comisiones cómo se refleja esto en los cuadros. No nos adelantemos a la discusión, la harán ustedes, pero quiero adelantarme a esa crítica porque me parece falsa. Este proyecto de ley puede garantizar el derecho universal a la pensión si Colombia puede transitar a una economía productiva. Si no, ningún sistema va a servir. No va a haber pensiones en Colombia. Llegó el momento de una reforma si queremos hacer esto sostenible. Y para analizar los alcances y las bondades de esta iniciativa, también de pronto sus efectos negativos, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Andrés Felipe Izquierdo, experto en el tema pensional y gerente de la compañía Integral Soluciones Pensionales. Doctor Izquierdo, buenas noches, gracias por acompañarnos para hablar de un tema tan importante. Bienvenido a Signo Pesos. A ti, Víctor, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para el equipo de Signo Pesos y, por supuesto, para toda tu audiencia. Buenas noches. Doctor Izquierdo, ¿ustedes también están dentro de los que creen que es necesaria una reforma pensional en Colombia? Sí, totalmente. Digamos que en eso sí creo que de los pocos consensos que tenemos en Colombia es que necesitamos una reforma pensional. Y la necesitamos, ¿por qué? Porque tenemos 3 grandes retos: cobertura, sostenibilidad financiera del sistema, por supuesto, y corregir la regresividad del mismo. Y para eso se necesita una reforma, así que ahí estamos totalmente de acuerdo. Regresividades, las inequidades, ¿no?, que hay dentro de nuestro sistema pensional. Doctor Izquierdo, este sistema de pilares que explicaba la ministra y el presidente Petro y que vemos aquí en pantalla, yo creo que ya nuestros televidentes conocen esta imagen bastante. ¿Cómo le parece a usted? ¿Le suena la idea?
Digamos que yo creo que la reforma pensional, en los términos que la plantea y la está presentando el día de hoy el gobierno nacional, apunta en la dirección correcta, pero se queda corta en muchas cosas. Es decir, celebro la eliminación de la competencia entre regímenes. Eso le ha hecho daño al sistema público, le hizo daño al sistema privado y por supuesto le ha hecho daño a las personas, a los afiliados. Entonces, en ese sentido, yo celebro la eliminación de la competencia, celebro, y creo que ahí coincidimos todos también, en la creación del pilar solidario. Esa es la gran tragedia del sistema pensional, que 3 de cada 4 colombianos en edad de pensión no logran pensionarse ni tener ingreso alguno en la vejez. Creo yo que la pobreza en la vejez es la más dura de todas. Entonces, en ese sentido, la reforma apunta en la dirección correcta. Pero por lo pronto me quedan dos grandes temas pendientes. Uno, la sostenibilidad financiera del sistema futuro. Dos, cómo vamos a hacer para aumentar la cobertura activa del sistema, es decir, la masa o el número de cotizantes. Y si bien el presidente ahorita en esta nota que ustedes acaban de presentar, digamos, adelanta y hace un diagnóstico cierto en el sentido de que si no cotizamos no habrá sistema que aguante, pues por lo pronto la reforma, como la plantea el gobierno, no veo que apunte a aumentar la masa de cotizantes del sistema. Es que esa es una de las mayores preguntas, doctor Izquierdo. Inclusive se la hacía el propio presidente hoy y él mismo decía que en unos años, 20 o 30 años, digamos, la edad predominante en Colombia sería la de los adultos mayores, quienes estarían pensionándose ya para ese momento, y sería la población mayoritaria frente a los jóvenes, y que eso deja un desbalance para las finanzas del sistema pensional. Por eso él ahí decía, tenemos que ser más productivos para garantizar que todos nos podamos pensionar algún día. ¿Usted cree que todavía quedan de pronto incertidumbres sobre si es posible que el Estado colombiano, listo, hoy hacemos esta reforma, tiene cosas muy positivas, si en un momento, en 20 o 30 años, tendrá la capacidad financiera para pensionar a todo el mundo? Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil primero porque, bueno, lo que tú dices y lo ha dicho también el presidente, digamos, en 2050 a Colombia se le acaba el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Que la gran mayoría de su población sea población económicamente activa, las personas jóvenes que contribuimos al sistema de seguridad social y al crecimiento de la economía. En 2050, que es en 27 años, eso se nos acaba. 27 años en materia pensional no es nada. Eso es un paso en la vuelta de la esquina. Lo que yo veo en esta reforma que es que está apuntando de manera correcta a cubrir a quienes no tienen una pensión, pero no está haciendo nada para que aumentemos las reservas, para que corrijamos la insostenibilidad financiera del sistema y para aumentar la masa de cotizantes. Entonces, si usted le suma eso junto al final del bono demográfico y que nos estamos envejeciendo aceleradamente los colombianos, pues usted va a tener un cóctel muy peligroso a 30 años donde vamos a tener que hacernos la pregunta, o bajamos las pensiones o subimos más los impuestos porque no habrá con qué pagar las pensiones de ese entonces. Ahí es donde dice el presidente Petro que hay que aumentar la productividad del país. Bueno, doctor Izquierdo, sistema de pilares, hay una cosa que yo no entiendo porque dicen desde el gobierno nacional, y usted lo acaba de mencionar, que se elimina esa competencia entre el régimen público, que es Colpensiones, y el régimen administrado por los fondos privados de pensiones. Pero ¿cómo ocurre cómo va a ocurrir eso si en la práctica van a seguir existiendo ambos actores de este sistema? Bueno, ahí la ventaja que tiene un modelo de pilares y el planteamiento del gobierno nacional es que no desconoce la existencia o la coexistencia de los regímenes, pero esta vez busca que se complementen entre sí. Es un sistema, digamos, totalmente desigual en el cual las administradoras compiten por el afiliado y el afiliado tiene que elegir por algo que no sabe. Eso es más o menos lo que yo hago un símil de lo que pasa con nuestro sistema pensional. Eso es como preguntarle al paciente de una enfermedad terminal qué tratamiento prefiere que él elija, sin ser médico. La probabilidad de tomar una decisión equivocada es muy alta. Y eso se traduce entonces en una mayor litigiosidad de las personas al final de su vida laboral que demandan a su fondo privado o a Colpensiones por un reconocimiento equivocado o digamos diferente de lo que tenían en su expectativa pensional. En ese sentido, la reforma corrige. ¿Por qué? Porque entonces ya las administradoras no tienen que salir a la casa del afiliado, sino que el sistema, como debe ser, va a tomar la decisión por los afiliados según su número de ingresos. Entonces, lo que pretende el gobierno es un pilar solidario donde estarán cubiertos todos los mayores de 65 años sin derecho a pensión porque no hayan logrado trabajar o cotizar o lograr un requisito alguno para la pensión. Y ahí tendrán como mínimo una línea de pobreza extrema que los cubrirá. Eso a plata de 2022, al año pasado era de 224.000 pesos.
Esa no es la gran solución, porque digamos estamos todos de acuerdo en que difícilmente se puede vivir con 224.000 pesos, pero sin duda alguna es un paso adelante muy importante, es casi 3 veces lo que paga Colombia Mayor. Después viene un pilar semicontributivo que podríamos llamar un pilar 0.5 como un puente entre lo que conocemos como Sistema General Colpensiones y fondos privados y el pilar solidario que es para aquellos que hayan cotizado al Sistema General de Pensiones, pero que no hayan logrado requisitos, que hay muchísimo. Ahí hay un grueso de la población muy importante. En ese sentido, también apunta de manera correcta la reforma pensional, porque dice, a usted ya no le vamos a hacer una evolución de saldos, a usted que ya no logró los requisitos, pero cotizó, no le vamos a hacer una indemnización sustitutiva, sino que le vamos a dar un auxilio económico según eso que usted haya ahorrado y se haría a través de lo que hoy conocemos como BEPS, que es un paciente con proyección, pero en cuidados intensivos. Entonces, digamos, este pilar semicontributivo como que lo rescata y le da una verdadera y yo lo celebro en ese sentido. Y después viene lo que conocemos como el pilar. Sobre ese le quiero preguntar porque aquí tengo la imagen, el tercer pilar que habla de los 3 salarios mínimos. En la práctica, usted me lo va a explicar, pero en la práctica esto llevaría a que todos los colombianos de una u otra forma, bueno, quienes están aportando al sistema pensional, de una u otra forma estén en Colpensiones, ¿verdad? Sí, y todos los colombianos estaríamos a cargo de una pensión del Estado, ¿no? O sea, tanto los que cotizan como los que no cotizan en el pilar solidario y el semicontributivo. Y quienes cotizamos, por lo proporcional entre 1 a 3 salarios mínimos, estaremos en Colpensiones. Entonces, claro, eso supone una carga para la entidad muy fuerte. Habrá que ver eso. Yo sí quiero ver cómo el Ministerio de Hacienda nos va a mostrar los números de esto, pero la lectura es acertada. Todos los colombianos estaremos que coticemos por lo menos por un salario mínimo para arriba, estaremos en Colpensiones. Doctor Izquierdo, es que, bueno, ya hemos explicado en otros programas el pilar 1, el pilar 2, digamos, pero no nos hemos detenido en este pilar 3, sobre el que hay todavía muchas preguntas, bueno, sobre los otros también, pero es que entendemos que si me gano 1, 2 o hasta 3 salarios mínimos, obligatoriamente estoy en Colpensiones. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen un ingreso superior, 4 o 5 salarios mínimos? ¿Cómo va a quedar distribuida su pensión? ¿Cómo van a quedar distribuidos sus aportes? Porque hoy los colombianos tenemos la posibilidad de elegir si quiero estar en Colpensiones o si quiero estar en los fondos privados. Creo que con esta reforma se elimina esa posibilidad de elección por lo menos hasta los primeros 3 salarios mínimos. Sí, hasta los primeros 3 se elimina esa posibilidad de elección, que yo tampoco veo que esto sea algo. Hay algunas personas que están viendo, por ejemplo, creo que fue ayer o hoy, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría con la ANDI, donde dice las personas preferirían elegir su fondo de pensiones. Hombre, yo creo que esto tiene mucho más fondo y un trasfondo superficial. No se trata, digamos que por garantizar el derecho a la elección, hemos sacrificado el derecho a una pensión o a una buena pensión. Entonces yo no veo que ese sea el coco. Ahora, ¿dónde está el problema o el reto en esto? En que los primeros 3, quienes cotizan entre 1 y 3 salarios, pues definitivamente estarán en Colpensiones. Quienes están por encima de esos 3 salarios, entonces su proporción de salario correspondiente a los primeros 3 salarios mínimos se irá por defecto a Colpensiones. De ahí para arriba se irá a un fondo privado de su elección o incluso fiduciarias, porque aquí la reforma también, digamos, contempla no solo las AFP, sino sociedades fiduciarias también que eventualmente, ahora vamos a ver en qué términos, podrían administrar ese ahorro pensional. Pongamos en ejemplos para que las personas, digamos, para hacerme entender. Supongamos yo me gano 6 millones de pesos. Sí. Mi aporte sobre los primeros 3 millones de pesos van a ir a Colpensiones. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Listo. Sin lugar a discusión. ¿Y qué pasa con los 3 restantes? Y los 3 restantes, entonces, los voy a cotizar en un fondo privado. ¿En qué fondo privado? En el que yo quiera elegir. Si ya soy actualmente afiliado a un fondo privado, pues por defecto seguirá siendo ese fondo privado. Pero si lo quiero cambiar, lo puedo hacer entre la oferta de fondos que haya en ese momento. O sea, es decir, quienes estén por encima de esos 3 salarios mínimos, pues lo van a poder hacer más o menos. Pero, doctor Izquierdo, alguien me hacía esta pregunta. ¿Yo no puedo tener los 6 millones en Colpensiones como los tengo hoy en día? Digamos, esa pregunta me la hizo alguien que está en Colpensiones. ¿O necesariamente me parten 3 en Colpensiones y 3 en los privados? ¿O existe por lo menos esa posibilidad de permanecer con ese excedente en Colpensiones? No, necesariamente los 3 primeros en Colpensiones y obligatoriamente los otros 3 se tienen que ir a ese pilar contributivo de capitalización, que es lo que hoy conocemos como el régimen de ahorro individual. Es decir, ahí ya no hay decisión. Yo me puedo ganar 3 millones o 25 millones de pesos, los primeros 3 sí o sí van a Colpensiones y ahí no tengo cómo elegir. Y después de esos 3 sí o sí
se van a un fondo privado y tampoco tendré posibilidad de elegir que se vayan a Colpensiones. Y tampoco sería negocio para la persona, porque ya si el tope de Colpensiones son 3 salarios, pues sobre esa base, de ahí para abajo, le van a reconocer un derecho pensional. Pero es que la reforma, o por lo menos cuando nos entregaron las bases, nos falta leernos bien el documento que apenas fue radicado en horas de la tarde hoy, habla de la creación de una especie de fondo público donde se ahorrará una plata, donde irán ciertas cotizaciones. ¿Ese fondo en la práctica eso no es Colpensiones? Lo que pasa es que Colpensiones, Víctor, hoy no acumula reservas, es decir, Colpensiones tiene una nómina, hasta el año pasado la nómina de Colpensiones eran aproximadamente 35 billones de pesos. Por aportes, ellos tenían un recaudo de aportes de sus cotizantes de más o menos 14, 16 billones de pesos. El resto lo complementaban los traslados de las personas que venían de los fondos privados y lo que conocemos como los subsidios, que son las transferencias que hacía la Nación, el Ministerio de Hacienda y los impuestos de todos para completar el pago de la nómina de Colpensiones. Lo que pretende esta reforma, ¿qué es? Al cambiar el flujo de los aportes de cotización, entonces aparentemente, digamos en el corto plazo, pues Colpensiones sería sostenible porque podría con su propio recaudo de quienes cotizan por entre 1 a 3 salarios cubrir, no todo, pero sí una muy importante proporción de su nómina. Pero lo que pretende el proyecto es acumular unas reservas que hoy no pasa en Colpensiones. Lo que quiere el proyecto es acumular unas reservas para ir creando un stock como el que tienen los fondos privados para las contingencias futuras, es decir, para las futuras pensiones o las pensiones de las futuras generaciones donde estarás tú, estaré yo y quienes vengan detrás de nosotros. Lo que pasa es que a mí las cuentas de ese fondo soberano que pretende la reforma pensional, si bien me parece una idea muy buena, digamos, coincide con lo que nosotros desde la firma hemos planteado, a mí las cuentas, como el gobierno las cuadra, las plantea, todavía no me cuadran. No veo que haya posibilidad de acumular muchas reservas allí. Pues bueno, de todas formas, son temas interesantes, temas que tendremos que estudiar. Después está el último pilar, pues que no tiene, según tengo entendido, muchos cambios. Ahí ahorrarán personas que quieran hacer aportes voluntarios a pensiones, sean personas seguramente de altos ingresos. Pues doctor Izquierdo, le agradecemos por esta explicación. Muchas gracias y seguiremos hablando en la medida en que avance el proyecto por el Congreso de la República y empiecen a surtirse los primeros cambios. A ti, Víctor, muchas gracias. Un saludo muy especial para todo el equipo. A propósito del tema, ahora nos vamos con esta, que es la cifra económica del día. 3.700 billones de pesos, 3.700 billones, y corresponde al pasivo pensional que tendría el sistema pensional de aquí al año 2070 si el Congreso aprueba la reforma pensional tal cual fue presentada hoy por el gobierno. Estos son cálculos de ANIF, desde donde señalan que ese monto del pasivo pensional equivaldría al 249% del Producto Interno Bruto. Actualmente el pasivo pensional es del 110%. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿invertir en Bitcoin ahora? ¿Sí o no? Ya les contamos qué nos responde un experto. Regresamos a Signo Pesos. Si hay un producto que esté expuesto a una fuerte volatilidad en sus precios es el Bitcoin. Y por eso ahí mismo, dicen muchos analistas, pueden encontrarse muchas oportunidades. Pero es un tema, este tema de la volatilidad sucede con otras criptomonedas. Aunque muchas personas desconfían de estos instrumentos, otros aumentan su confianza y dicen que podría tratarse de una buena inversión. Para analizar este tema, quiero saludar al experto Alejandro Beltrán, gerente de la plataforma Buda.com. Alejandro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Víctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Signo Pesos. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Por ejemplo, cuando yo miro una acción, el precio de una acción, me acuesto hoy y mañana me despierto y el precio está un poquito parecido. Tiene que derrumbarse el mundo como para que la cosa cambie significativamente. Pero es que el Bitcoin, me acuesto hoy viendo un precio y al otro día está en un precio totalmente distinto, o muy por encima o muy por debajo. A eso se le llama volatilidad. ¿Por qué el Bitcoin y las criptomonedas particularmente son tan volátiles? Bueno, Víctor, aislado un poquito del comportamiento accionario, que es un comportamiento que está muy atado también a expectativas, vemos que la mayoría de tecnologías y hoy en día tecnologías como Bitcoin responden a todo un paradigma del sistema financiero tradicional y por ende los activos en maduración, como lo que ocurrió con el oro o con otro tipo de commodities y a tipo de activos que hoy en día en la tecnología son mucho más volátiles, pues el Bitcoin realmente tiene una particularidad y parte de esa esencia es su volatilidad.
Sin embargo, pues hemos visto que el activo ha madurado durante estos 14 años y la volatilidad va disminuyendo en la medida en que los mercados también van madurando. Y esto es una muestra de que a comienzo de año, pues el Bitcoin ya ha superado casi que el 67% de variación positiva después de un 2022 bastante negativo, pero responde básicamente a conceptos netamente matemáticos e infraestructura y tecnología, que es lo que pasa con Bitcoin. No obstante, también hay que aclarar que el mercado accionario resulta también ser excesivo en la medida que de alguna forma las expectativas se inflan y los precios de alguna forma terminan cayendo, como lo que pasa hoy en día también en la crisis bancaria que estamos viviendo. Con los precios de los bancos. Y usted recuerda muy bien lo que ocurrió el año pasado. El Bitcoin se desplomó, ¿no? Y muchísima gente perdió por muchas razones muchísima plata, pero esta es la realidad y aquí la voy a poner en una gráfica del Bitcoin en este 2023, arrancando el año por debajo de los $17.000 y hoy lo estamos viendo por encima de los $28.000. $12.000 de diferencia, recuperación un poquitico superior al 60%. El que compró aquí, pues me imagino que está saltando de la dicha con una de las mejores rentabilidades que algún producto pudiera dar este año. ¿Este es un movimiento típico del Bitcoin o ustedes ya están viendo como una tendencia de recuperación? Bueno, sabemos que el Bitcoin se mueve bajo ciertos aspectos o reglas técnicas que ocurre en materia del Bitcoin. Lo que pasa, por ejemplo, con cada día que se reduce más la oferta de Bitcoin, lo que ocurre es que a la medida que hay más demanda, pues este efecto pues tiende su precio al alza. Pero vimos que de pronto en el 2022 y hoy en día, a comienzos de este año, pues el Bitcoin se ha desprendido un poco del entorno macroeconómico, entendiendo que hay inversionistas tanto en los activos financieros tradicionales como en el Bitcoin de corto, mediano y largo plazo, y que los de corto plazo por lo general pues obviamente optan por decisiones de riesgo en activos cuando los mercados están en auge y que cuando los mercados están en incertidumbre se resguardan en activos que aparentemente son seguros como los bonos soberanos, que hoy en día entran en una discusión bastante fuerte en el nuevo paradigma del orden económico mundial. Ya la deuda pública y la deuda corporativa no resulta ser tan segura como lo estábamos viendo, que de hecho los tesoros americanos han caído más de un 41%, lo cual pone obviamente a Bitcoin en un sitio en donde los activos o los inversionistas de largo plazo comienzan a verlo con una posibilidad contracíclica, es decir, que ya no responde a esta tendencia del mercado, por ejemplo, decisiones de tasas de interés o crisis como las que estamos viviendo, como las crisis financieras, sino que se está desprendiendo un poco de ese ciclo que en 2022 vimos un ciclo muy, muy negativo para las criptomonedas y que hoy en día viene recuperándose. Doctor Beltrán, Alejandro, con confianza, ¿no? Es que así le dicen en redes sociales, Alejo, el Alejo de Buda.com. Mire, centrémonos en la parte final de esta gráfica donde se ve la montaña más empinada para el Bitcoin y por fechas me coincide con la crisis bancaria de los Estados Unidos y algunas entidades bancarias europeas. Si yo le doy la vuelta a esta gráfica, veo casi que el comportamiento de algunos bancos en bolsa, pero veo es un abismo, ¿no? Una tendencia distinta. Aquí vemos una recuperación muy fuerte, cuando vemos las acciones de los bancos, una caída muy fuerte, igual de empinada, por explicarlo de alguna forma. Hay una correlación inversa entre el movimiento en bolsa de los activos, de las acciones de la banca tradicional con el Bitcoin. Sí, pues ahorita estamos viendo curiosamente, y es una percepción que todavía obviamente tenemos que afianzarla en un poco más en el largo plazo, pero la tendencia de este año, no solo a partir de los anuncios de las bancarrotas que hemos sufrido en los bancos en Estados Unidos y en Suiza, sino que durante este comienzo de año el Bitcoin se ha comenzado a desprender de esa tendencia de los activos de riesgo, ¿cierto? Y los activos de riesgo tradicionales, como son las acciones, comienzan a caer producto de la incertidumbre. El Bitcoin comienza a subir y comienza a ser una alternativa y comienza a ser un activo que actúa de forma propia y no actúa con las reglas del mercado como las conocemos hoy. Por ejemplo, las subidas de tasas de interés, la incertidumbre, resultados económicos, toda esta incertidumbre ha hecho que Bitcoin se haya desprendido y que de alguna forma se convierta en alternativas para refugios de riesgo, pero con tendencia positiva. Usted nos compartió esta tarde esta imagen que estamos proyectando aquí en nuestra pantalla. Yo la verdad no la entiendo muy bien. A veces las veo en las firmas comisionistas de bolsa o veo imágenes así, veo por aquí los precios del Bitcoin versus acciones, bancos, ETFs. ¿Qué quiere usted indicar con este comparativo que estamos mostrando aquí en nuestra pantalla?
Bueno, en la pantalla ustedes van a ver la tendencia del precio de Bitcoin de los últimos 3 meses. También van a ver la tendencia del S&P 500, que es el índice accionario más importante de los Estados Unidos y uno de los más importantes en el mundo. Y van a ver un ETF que se llama el IGF, que es una acción, una canasta compuesta por bancos estadounidenses. Y lo que ocurre es que en esa canasta los precios de las acciones de los bancos tienden a descender o tienden a desvalorizarse producto de toda esta incertidumbre o de una potencial crisis bancaria que está tratando de prevenir los bancos centrales. Entonces, lo que estamos viendo es que la correlación de Bitcoin se está desprendiendo de esos activos de riesgo y de los activos principalmente financieros, que los que están impactando a las bolsas a nivel mundial. Y lo que vemos realmente es que en la tendencia alcista de Bitcoin, que como ven ha subido más de un 67% versus casi que un 5% en los últimos meses que hemos visto de las acciones, y que hoy en día en el último mes ha descendido más del 20% las acciones estadounidenses, pues vemos que ya hoy en día esta correlación hace que Bitcoin se convierta en un activo atractivo para los grandes inversionistas, los grandes inversionistas de Wall Street, que hoy en día ya han adoptado Bitcoin dentro de sus portafolios de inversión, e inclusive ya hay gobiernos que adoptan Bitcoin dentro de sus activos de reserva. Claro, aquí estoy viendo cómo se desprenden estos tres indicadores. El Bitcoin empieza a echar para arriba, el Standard & Poor's 500 como estable, y vemos aquí en la parte final de la gráfica ese ETF que replica movimientos de bancos desprendiéndose pero a la baja. Bueno, resumen de esto. ¿Me compro unos Bitcoins ahora sí o no, ya que llegó a los $28.000, o me dejó el bus cuando el precio estuvo en $16.000, $17.000? Bueno, siempre hay una oportunidad, siempre y cuando hay que tener muy en cuenta que esta es una inversión, primero que todo, de alto riesgo. Es una de las inversiones de riesgo más importantes en el mercado, y también, obviamente, en la teoría fácil de no ponga los huevos en la misma canasta, pues invierta unos pequeños recursos en activos de riesgo. En este caso, muy recomendable también que activos como estos, que apenas están comenzando a conocer los inversionistas, sean muy de largo plazo, que no los vean en el corto plazo, porque tendemos grandes volatilidades, y que no dispongan con obligaciones o se endeuden para comprar Bitcoins. Lo importante es que ingresen un excedente de ahorros para conocer el activo y obviamente esperar una valorización en los próximos años. Alejandro, muchas gracias. Una feliz noche. Seguiremos pendientes porque muchos dicen la próxima meta del Bitcoin será una meta importante, la de los $30.000. Si eso se llegara a materializar, ahí habría unos mensajes importantes para quienes invierten en el mundo cripto. Veremos si eso ocurre, porque también existe la posibilidad de que no ocurra. Gracias, Alejandro. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que en Bogotá hay cientos de becas para jóvenes que quieran prepararse en el campo digital. Atentos a los detalles. Regresamos a Signo Pesos. La Aeronáutica Civil aprobó la integración que habían solicitado hace más de 7 meses Avianca y Viva Air. Sin embargo, les impuso varias condiciones, entre ellas devolver parte de los llamados slots, solucionarles también el problema a los usuarios de Viva que se han visto afectados, mantener el esquema de bajo costo de la aerolínea Viva y otras medidas para minimizar la posibilidad de abusos en las rutas donde quedan con un control mayoritario. Nuestra compañera María Camila Roa habló con el propio ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre todas estas disposiciones. Veamos. Sí, buenas tardes. La noticia del día es entonces este visto bueno, la luz verde que dio la Aeronáutica Civil para la integración de Viva Air y Avianca, y hablamos a esta hora con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Ministro, bienvenido a Noticias Caracol. Le pregunto de entrada, ¿cómo entonces se evita el monopolio que ustedes llaman desde el gobierno que había en el mercado aéreo, si igual estas dos aerolíneas van a estar fusionadas? Los condicionamientos que impuso la Aeronáutica Civil en su decisión impiden que haya monopolio, en la medida en que dispuso que la aerolínea Viva tiene que entregar una parte de sus slots en esas franjas de entradas y salidas de vuelos donde hay un mayor flujo de vuelos. Entonces, siempre, digamos, esa pelea de las aerolíneas es por los slots, el uso de las pistas. Definitivamente, el tema no estaba en el tema
de los recursos que se aportaban y de los aviones, estaba en torno al tema de los slots. ¿Y cómo queda ahora? ¿Qué porcentaje de los slots de Viva tendría que dar a Avianca para el uso, o más bien la administración de la Aeronáutica Civil si se fusiona con Avianca? En ningún caso va a haber monopolio, en ningún caso va a tener más del 54% de los slots las dos aerolíneas, y una vez se defina por Avianca y Viva si aceptan la integración como lo decidió la Aeronáutica, este tema lo va a decidir la Aeronáutica. Es decir, que estas dos aerolíneas podrían, como personas jurídicas, apelar a esta decisión por ese tema de los slots. ¿Cuál podría ser la apelación? Ellos tienen dos posibilidades, o casi que tres. La primera es aceptar la integración como lo dispuso la Aeronáutica, pura y simplemente. La segunda es reponer la decisión y plantear frente al tema de los slots que la decisión se cambie, o apelar toda la decisión ante el superior para que se tome una decisión. El problema es que aquí, si hay recursos, se dilata aún más el proceso de integración. ¿Cómo afectaría a los colombianos, los usuarios que nos están viendo entonces la aplicación de estas condiciones en esta integración? No, al contrario, los usuarios, pasajeros, agencias de viajes son los más protegidos. El primer punto y primer condicionamiento es para aceptarse en la integración, tiene que garantizarse que todos esos viajeros, esos más de 950.000 tiquetes vendidos y tiqueteras, tengan garantía o bien en el cupo como estaba, con el pasaje en las reservas que se tienen, o en una indemnización. Se estaba hablando de que ya Avianca y Viva conocían esta decisión, esta luz verde para la integración con condiciones. ¿Usted cree que van a aceptar? Bueno, lo primero es que si ellos lo sabían, en el caso concreto yo no lo sabía, lo supe anoche una vez el director de la Aeronáutica me comunicó la decisión, y si van a aceptar o no, pues esa es una decisión que esperamos que hoy mismo le comuniquen al país. Una pregunta final, ministro. Viva estaba totalmente ahogada, por eso precisamente se dio ese fatal desenlace que afectó a miles, a millones de usuarios, pero ¿esto es entonces un salvavidas para Viva Air? Yo creo que sí, definitivamente, pero también para los trabajadores, los usuarios, pasajeros que estaban afectados por la suspensión de las operaciones, la cancelación de los contratos de trabajo y la operación en general. Bueno, ministro, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. El ministro Guillermo Reyes dice entonces que con esta integración la operación aérea en manos de estas dos aerolíneas quedaría en un 54%, y que el ministerio, o más bien la Aeronáutica Civil, el gobierno ha impuesto sus condiciones para que no haya un monopolio en el manejo del mercado aéreo en Colombia. Al ministro Reyes, a María Camila, muchas gracias. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El programa Todos a la U de la Alcaldía Mayor de Bogotá anuncia que tiene listas 4.000 becas para jóvenes de la ciudad que quieran capacitarse en programas de tecnologías digitales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes. El proceso debe adelantarse a través de la página agenciaatenea.gov.co. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.